El Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde. Pues así como estamos de pie, vamos a dar lectura al Salmo 23. Gracias al Señor que nos ha permitido llegar hasta aquí, hermanos, hasta su casa de oración, alabar y glorificar su nombre. Indicando con un amén, hermanos. La palabra dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Y así vamos a entonar unos cantos al Señor. Y usemos nuestras manos y nuestra voz, hermanos, ya que a eso hemos venido para alabar y glorificar el nombre del Señor.
Sangre que me da sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Guardado en el Sangre que me purifica.
Aleluya. Pueden tomar la cara, Señor, hermanos. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama.
Cristo está aquí, pide lo que quieras. Cristo está aquí, pide lo que quieras. Él quiere comer, Él te lo dará. Cristo está aquí, pide lo que quieras.
hermano Green. A mí, mientras se prepara el último hermano que quiera cantar un canto para el Señor. El número 50.
Naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque hay bendecido sobre nosotros, misericordia y la verdad, y para siempre, aleluya, amén, y la verdad. Aleluya, aleluya, aleluya.
a cada que me pongan a dirigir, porque es una bendición bien grande, ¿verdad? Estar aquí es un privilegio, ¿verdad? Gracias a Dios por que Dios está con nosotros en esta hora, ¿verdad? Porque nos bendice y por las bendiciones que nos va a seguir dando. Tesalonicenses. ¿Qué será eso? Es un detalle, vamos a verlo. Y Tesalonicenses es una carta para los tesalonicenses. Primera. ¿Es la primera? Bueno, sí, es la primera Tesalonicenses, capítulo 4. El que trae guía, pues tiene la lección número 7. La lección número 7, el capítulo 2 y el verso del 1. Y le vamos a leer por lo pronto nomás esta. Primera Tesalonicenses capítulo 2. Primera Tesalonicenses capítulo 2 y dije 4. No sé cuál. Primera Tesalonicenses capítulo 2 verso 1, 2, 3, 4 y 8, 6, 7. Y luego leemos así: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados infinitos, como sabéis, subimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que aprueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles. Te damos gracias, Señor, por ayudarnos y por bendecirnos y por estar aquí con nosotros, Señor. Algunos hermanos están enfermos, como la hermana Sara, pero oramos ya por ella, Señor, que tú la sanes. Y por los demás enfermos, sabes que tú, oh Dios mío, esperamos a ti, Padre, confiando que tú harás la obra de todos los enfermos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra que oímos de ahí. Gracias por tu palabra, trae bendiciones a nuestras vidas. Pueden sentarse. Y vamos a abrir la Biblia en Hechos, Hechos, capítulo 17. En el capítulo 16 de Hechos, tiene problemas Pablo al estar predicando la palabra, ¿verdad? Y
se van de allí y luego se van a Tesalónica. Tienen problemas en Filipos. Y traía un compañero, Pablo, y ¿cómo se llamaba el compañero? ¿No se acuerdan? Silas, que dice el canto de Pablo y Silas en Filipos. Tuvieron problemas graves, no creo que era así, no, sí, el peligro de morir ahí. Los azotaron, cuando menos los azotaron, bien azotaron. Pero y luego se pasaron a Tesalónica, y ahí están en Tesalónica a predicar la palabra, que es el que estamos ahorita mirando. Pero también ahí tuvieron problemas. Pero en Tesalónica, Hechos capítulo 17, verso 1, dice así: pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces, Pablo y Silas, cuando iban así caminando, eran lugares, algunos lugares que no eran gentiles, pero en estos lugares ellos predicaban, como aquí dice, entraban a una sinagoga. Había judíos en los lugares esos, y donde había judíos, ya que se juntaban 10 judíos o más, tenían sinagogas para ahí reunirse los judíos. Como por ejemplo en México, aquí también hay judíos, ¿verdad? Pues yo he ido nada más en Nueva York, no sé si hay otro, pero en México hay judíos y tienen lugares donde ellos enseñan la palabra del Señor. Y entonces, donde había judíos, ahí se juntaban en lugares que no eran de Israel, del país de Israel, que eran otro país. Si había varios judíos, cuando menos 10, hacían una sinagoga y ahí se juntaban, especialmente los sábados, ¿verdad? Y entonces, en ese lugar, cuando llegaron ellos a Tesalónica, ahí se juntó Pablo, en ese lugar, para predicarles la palabra. Porque en ese tiempo, acerca de Jesús, era algo nuevo. Como por ejemplo, ahorita ya han pasado muchos años y hace mucho de Jesucristo, aunque para algunos era nuevo, pero para muchos casi ya la mayoría de Jesucristo se oye, ¿verdad? Aunque muchos no lo han oído bien, pero sí se oye. Pero en ese tiempo se oía, pero ellos tenían otra, aquí en estas partes adoraban ídolos, pero como había judíos y tenían sinagoga, ellos lo que enseñaban era acerca de la ley de Dios, ¿verdad? Y ahí, pero viene a Jesucristo, era algo nuevo, Jesucristo, porque los judíos esperaban a Jesucristo, pero cuando Cristo vino no creyeron que era el Cristo que ellos esperaban, porque lo esperaban de otra manera. Entonces, por eso, cuando se predicaba entre los judíos, algunos aceptaban y otros lo rechazaban. Y aquí ¿cómo se llama? En Filipos, ahí varios judíos lo rechazaron, pero otros creyeron. Y ellos se pasaron a Tesalónica, y acá, entonces, algunos también creyeron en Tesalónica, ¿verdad? Y dice, y exponiendo por medio de los Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Y algunos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, algunos
yo creo de los judíos. Y luego dice, y de los griegos, que son los gentiles, que no son judíos. Y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos, que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y saltando a la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Entonces allí también tuvieron oposición muy fuerte en Tesalónica, ¿verdad? Entonces por eso tenemos ahora acá esta carta, aquí anduvo Pablo, ¿verdad? Entonces ahora tenemos esta carta que Pablo les envía, ahorita les digo desde ahora. Que Pablo, porque tesalonicenses, porque dice epístola de tesalonicenses, y epístola, ¿qué quiere decir? A ver, es una carta, ¿verdad? Epístola es una carta. Yo lo digo, ya sé que muchos lo saben, pero algunos no lo sabemos tan fácil o se nos olvida. Y por eso epístola, cuando ustedes lee epístola, la epístola de Santiago, la epístola de Judas, la epístola de Pedro, primera y segunda, la epístola de Juan, primera y segunda y tercera de Juan. No es igual el Juan ese que el Evangelio de Juan es otro. Entonces, epístolas del Evangelio es diferente, ¿verdad? Es un libro, y mientras epístolas son cartas que enviaba Pablo y a otros, las cartas que les enviaban a las iglesias, ¿verdad? Tesalónica fue escrito desde la ciudad de Corinto. ¿Se acuerdan que leímos que decía una carta a los corintios? ¿Quién se acuerda de la carta que leímos a los corintios? ¿Desde dónde la escribieron? ¿No se acuerda nadie dónde escribieron esa carta que dijimos? Mira, se me olvidó. A ver, siempre. Bueno, entonces ahora esta carta, la que envió a los corintios, la escribió de otra parte y la envió para los corintios, para arreglar algunos asuntos que estaban poniéndose en la iglesia de Corintios. Pero ahora esta carta a los tesalonicenses la envía desde la ciudad de Corinto. Desde allí envía esta carta a los lugares, ¿verdad? La carta de los corintios era para corregir algunas cosas y decir, los hermanos están haciendo así, están haciendo así, no debe ser así, así debe ser conforme a lo que dice la palabra del Señor. Y la fecha es, la epístola fue escrita entre los años 52 y 53. Esta epístola de los tesalonicenses fue escrita en ese tiempo. Y fue escrita desde la ciudad de Corinto, esta epístola, ¿verdad? Y en esta lectura dice que los siervos del Señor necesitan ser aprobados por Dios, ¿verdad? Aprobados por Dios. No me acuerdo qué quería decir aprobados yo. ¿No te acuerdas tú? No busqué. Esa palabra no la busqué. ¿No la buscaste? ¿No se acuerdan qué quiere decir aprobados? No es igual cuando apruebo algo, ¿verdad? Que si algún taco o alguna... Que reprobados es la palabra contraria a aprobado, ¿verdad? Aprobados. Bueno, dice que deben ser aprobados por Dios, ¿cierto? Y luego la carta que el apóstol Pablo les envía a los tesalonicenses dice así: hermanos, porque vosotros mismos sabéis
les dice así, les está escribiendo. Ya miramos lo que pasó allá, ¿verdad? En Hechos. Que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Él les está diciendo a los tesalonicenses que cuando ellos pasaron por ahí, la visita que ellos hicieron no resultó ¿qué? Vana. ¿Qué quiere decir vano? El vano. ¿Qué fue vano? ¿Qué quiere decir vano? Aquí la tengo yo. ¿Cómo resultó? Vana. Vana. Vano no. Banana. No dice vano, dice vana. Vana. Ándale. Vano, dice, vano, el término se traduce del griego kenos y tiene sentido de vacío. Vacío. Literal o figurativamente hueco. Y es lo que le está diciendo, que vuestra visita a vosotros no fue vano, no fue hueco, no fue vacío, sino que hubo algo muy hermoso en ese lugar. Es lo que está diciendo. Vuestra visita y no fue en vano, no resultó vana. Y luego dice, pues habiendo padecido y sido ultrajados en Filipos. ¿Se acuerdan que dijimos que en Filipos, ahí en el capítulo 16 de Hechos, leímos el 17, parte del 17? En el 16 tuvieron un problema y ese problema les llevó a que los de Filipos dijeron, estos hombres que perturban al mundo han venido acá a traer sus creencias diferentes a las nuestras. Vamos. Y sí hubo también ahí muchas dificultades, pero fuertes, que los azotaron y los metieron a la cárcel y luego los dejaron ir libres. Y entonces ahí padecieron bastante, ¿verdad? En Filipos, pero se fueron a Tesalónica. Y por eso ellos están diciendo aquí, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados, ¿en dónde? En Filipos, ¿verdad? En Filipos, los ultrajaron. Como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Tuvimos de nuevo. ¿Qué dijiste que era, chavo? Tuvieron valor porque estaban en oposición. ¿Verdad? Dios. Valor en Dios. Tuvieron valor en Dios. Fe, en la Biblia decía fe osada. ¿Sí? Fe osada. Dice, tuvimos de nuevo en nuestro Dios, ¿verdad? Fe en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de ¿qué? De gran oposición. Le anunciaron el Evangelio en gran oposición, no solamente en Filipos, sino en Tesalónica. Tuvieron gran oposición, pero sin embargo anunciaron el Evangelio en Tesalónica, ¿verdad? Y luego dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. La exhortación, ¿qué quiere decir la exhortación? Regaño, ¿verdad? Sí, exhortación. Solar. Corregir. Sí, porque uno dice, les exhorta, pero bien, bien exhortados, quiere decir, los regañó, pero mira, bien regañados. ¿Ve que dice uno así? Y les puso una, pero... Aquí vino una hermana, y luego dijo, y habló muy fuerte, dijo, pues lo siento porque ahí estaba un pastor y aquí también está pastor. Y empezó a decir, pero no debe ser así porque la iglesia, como quiera los hermanos a veces no están de acuerdo en las cosas, ¿verdad? Entonces el pastor siempre tiene que batallar
con ciertas cosas y montarse y cosas. Casi el que viene a predicar debe venir y decir, apoyen al pastor, ayuden al pastor. Eso es lo que se viene a decir. Y entonces que se acabó en la predicación, si no lo nombras y da fuerte, pues el pastor como quiera agarra a todo, es para todo. Pero exhortar no es regañar, ¿verdad? No es regañar. Ahorita les digo que es Es amonestación, amonestar, animar. Pero ahorita vamos a ver. El versículo 1 nos recuerda que Pablo fue a Tesalónica acompañado de Silas, después de haber predicado el Evangelio en Filipo, como aparece en Hechos 17:1-4. Ahora les escribe a los hermanos para testificarles que hubo fruto en aquel viaje misionero. A pesar de todo, hubo fruto en aquel viaje que hizo, ¿verdad? Por eso les dice que la vida no resultó, que la visita no resultó vana, y apela a que los mismos creyentes lo sabían. Ustedes mismos saben que la visita no resultó vana y ustedes mismos saben todo eso. Dios respaldó la predicación de Pablo y Silas en Tesalónica, a tal manera que hubo manifestaciones del poder de Dios y derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, eso quiere decir que no fue vana, sino que hubo fruto. Y el hermano Camilo mañana está diciendo, es como una semilla que la siembra, pero entonces no sale porque por dentro no tiene la almendra que debe tener cabana. No es la semilla como aquella que sembraron en el camino. Esa semilla estaba buena, que sembraron entre pedregales, que sembraron entre hierro. Esa semilla estaba buena. Lo que pasa es que la tierra era la que no estaba buena, pero la semilla estaba buena. Sí, así sí. Pero esta semilla vana, es que no va a salir porque la semilla es la que va a salir. Pero él está diciendo que lo que fue a hacer allá él es que no fue en vano. El trabajo que él estaba haciendo no fue en vano, sino que hubo fruto y derramamiento del poder de Dios, porque allí entonces muchos creyeron en Jesucristo, aceptaron a Jesucristo, ¿verdad? Y luego dice, hubo tal fruto que los que adoraban ídolos antes se convirtieron a Dios. Entonces, algunos que adoraban, pues en esos lugares, como les dije, había sinagogas. Los judíos eran los que tenían la sinagoga. Los gentiles eran los que adoraban ídolos, y en ese lugar adoraban ídolos. Y entonces algunos de los que adoraban ídolos también se convirtieron. Los judíos, lo que estudiaban ellos era la palabra de Dios, lo que tenían de los profetas y de Moisés. Pero los otros que adoraban ídolos, pues tenían otras cosas, adoraban ídolos y no a Dios, ¿verdad? Pero algunos se convirtieron. ¿Por qué? Por la palabra que fue Pablo a predicar en ese lugar. Y él les está diciendo, ¿verdad? Todo eso. Y luego dice, y luego cuando hacemos lo que Dios nos ha encomendado, podemos experimentar que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, cuando hacemos, pues ahora nos devolvemos esta palabra a nosotros. Cuando hacemos lo que Dios nos ha encomendado, nos damos cuenta que el trabajo del Señor no es en vano, sino que hay bendición, hay fruto para nuestras vidas, ¿verdad? Todo lo que hagamos para el Señor. En el versículo 2, Pablo recuerda a los hermanos que antes de llegar a Tesalónica, él y Silas sufrieron persecución en Filipo. Allí habían padecido y sido ultrajados a causa del alboroto ocurrido cuando Pablo
reprendió al demonio de adivinación de una muchacha. Esa es la que tuvieron muchos problemas, ¿verdad? Entonces, mire, que les leo. En esta porción de la carta, Pablo presenta la manera como Dios los aprobó, para poder recibir la comisión de predicar el Evangelio. En el versículo 3 se refiere al trabajo de exhortación que él y Silas hicieron en aquella comunidad. La palabra exhortación aquí, porque dijimos que exhortación es darles una buena regañada, ¿verdad? Pero fíjense lo que quiere decir. Fíjense lo que quiere decir exhortación. A veces tenemos esa idea, ¿verdad? Que si los exhorta, quiere decir que los regañó. Hasta yo tengo aquí. Es una buena exhortación. Pero fíjense, dice aquí. En griego, y la palabra exhortación usada aquí en griego es paraclesis. Paraclesis. En griego. No la sabemos, pero aquí. El mismo término que se usa para definir el consolador, porque el consolador en griego se usa paracletos. En Juan 14 dice, también la misma que se utiliza en 1 Juan 2:1 para referirse a Cristo como nuestro abogado. Cada creyente debe tener la posición de servir a otros y brindarles la consolación del Señor. Entonces, la palabra exhortación es, porque dice que se parece a la palabra consolador. ¿Y qué es? ¿A quién se le llama el consolador? A ver. ¿A quién? Qué bueno que ¿verdad? Sí, al Espíritu Santo se les llama el consolador. Y entonces dice que la palabra exhortación en griego se parece, porque el griego para consolador es paracletos. Y en la palabra exhortación dice que también casi igual. Paracletos es y paraclesis es el término que se usa para definir al consolador. Se parece. Y paracletos es para definir al consolador. Y paraclesis es usa eso. Entonces, exhortar es amonestar, aconsejar, y también se llama animar. Entonces, es lo que está haciendo él, exhortándoles, enseñándoles o aconsejándoles o amonestándoles, animándoles para que sigan, ¿verdad? Y por eso dice en el 3, porque nuestra exhortación no procedió ni impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. Aprobados que era, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzar. Bueno, por ejemplo, ellos, ya dijo Pedro, el reprobado se aprobado. Bueno, por ejemplo, ellos, muchos lo rechazaron y tuvieron problemas graves, que hasta los chicotearon, ¿verdad? Los maltrataron de una forma, no solamente con palabras, sino azotándolos, los azotaron, ¿verdad? Los azotaron y no los aprobaron, pero no buscaban la aprobación de la gente, sino buscaban la aprobación de quién,
de Dios. Entonces eso es lo que como cristianos debemos buscar, la aprobación de ¿quién? De Dios. Ellos, muchos lo rechazaron, pero Dios aprobó el trabajo que estaban haciendo a pesar de toda la oposición que tenían, ¿verdad? Entonces así es la vida cristiana, ¿verdad? Puede a veces tener personas, enemigos, y que no aprueban, ¿verdad? No lo aprueban a usted, pero usted busca la aprobación de Dios. Y así es siempre. Y luego salieron de aquí, de Filipos, y vienen a Tesalónica y tienen problemas. Y por eso Él les está hablando. Entonces Él está diciendo, porque nuestra exhortación no procede de error ni de impureza, ni fue por engaño. Y luego dice, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Por eso dice, la integridad y el carácter cristiano. ¿Y qué es integridad? A ver. ¿Eh? Sin tacha alguna. Y tacha. A ver, nada. ¿Qué sí? Integridad no se puede ver. Honrado. Honrado. ¿Y qué más? Entonces es honrado, ¿verdad? Correcto, que hace las cosas correctas. Entonces ellos dice, ¿qué le leí? No como agrada sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Porque en la palabra exhortación dice, porque nuestra exhortación no procedió de error. O sea, el consejo que les dimos no fue un error, ¿verdad? Ni de impureza, ni fue por engaño. Y el error, como por ejemplo se refiere a las estrellas, no, porque erró porque las estrellas errantes, porque sale la estrella y va para allá, sin rumbo, ¿verdad? Y luego sale la otra, cuando las pajitas, no, yo le digo pajitas, le decíamos pajitas, porque salíamos allá y nos acostábamos así en la noche, así para arriba, y de repente pasaban estrellas, mano por el nunca se acostó hacia afuera, salía para afuera, y pasaban las estrellas. Por eso el error se refiere a eso también, ¿verdad? Las estrellas errantes o meteoritos, dicen, no me acuerdo. Entonces no fue por error, sino ellos sabían lo que estaban predicando, que estaban predicando algo que ellos habían experimentado en la vida de ellos, ¿verdad? Como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Entonces no lo hicieron por avaricia, ni con palabras lisonjeras o adulando o diciéndole cosas bonitas, ¿verdad? No es eso. Y luego dice, Dios es testigo. Entonces Dios está mirando todas las cosas, ¿verdad?, que hacemos nosotros. Pero ojalá, como dice aquí, lo hagamos con integridad, que seamos íntegros, que seamos rectos, ¿verdad? Como López Obrador dice que él prometió desde que empezó no mentir, no robar y no defraudar. Y esa la tienen como una doctrina, esa como una enseñanza, yo creo, a los de su partido,
Entonces, la persona tiene que ser recta, porque hay mucha maldad entre la gente. Y entre los hermanos, no debe existir, sino que debemos que ser correctos, ¿verdad?, en las cosas, porque a veces se nos pasan cositas, no va a creer que para cuando no se acuerden hacemos cositas que no hagamos. Hay una cosa que a veces es una mentira piadosa, una mentira, y lo decimos una mentirita chiquita también, ¿verdad? Y decía una hermana, no, dices mentiritas como quien tira una BB gun, y si lo dices otra, y luego después como quien tiras como una 22, y luego dices otra, y otra, y ya después andas y ya creando mentiras como una ametralladora. Pero Dios quiere que seamos así, porque así de esa manera seremos mejores cristianos y le agradaremos a Él. Dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos ser carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Entonces, también dice aquí, que los ministros de Cristo deben ser tiernos al tratar con los discípulos. Los ministros deben ser tiernos al tratar con los discípulos. Y yo les estoy leyendo aquí la palabra, pero a veces que se le pone a uno a decir cosas, como decir cosas de otras personas, de otros ministros, y se la pasa uno predicando, y el hermano que dijo esto, por tiempo, de vez en cuando sí, pero no tanto, ¿verdad? Porque también son personas que necesitan. Entonces, y oí en la radio que dice, pues hermano, nunca predican del diablo, tendrá miedo y ya estaba predicando. Y entonces, y así, hay un hermano que dice, no, pues cuando yo empezaba me encontré que en una iglesia predicaban contra el otro y el otro contra el otro, y dice, no, entre los mismos hermanos. Entonces no debemos ser así, ¿verdad? Sino que nosotros tal vez sea muy simple la manera que lo explicamos, pero es mejor, ¿verdad?, que estar diciéndole al otro. Entonces, para reformar uno o hacerse mejor que el otro, cuando menos por palabra, aunque los demás gente no lo dicen. Pero no, siempre vamos a hablar lo que es la palabra de Dios. Dice, los ministros de Cristo deben ser tiernos al tratar con sus discípulos. Y se encuentra en 5:8. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, ni sabéis, ni incluimos a avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos ser carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Entonces, ¿cómo deben ser los cristianos? Tiernos. ¿Cómo, hermanos? Tiernos. Como la nodriza cuida a sus hijos, o podemos decir también como la mamá cuida a sus hijos. Ya ven cómo decía la hermana de mí, que era el Esmeralda. no quiero decir quién es su nombre, pero aquí lo estoy viendo. Sí, porque esa es ternura, pues es el niño, y es el primer nieto, pues ella tiene que, y eso que no mamá está visto así por acá,
pero si se cría unos días ahí con ella, se va a encariñar mucho. ¿Sí? Eso es cortar. O sea, las personas se deben tratar así, y más los cristianos que apenas empiezan, ¿verdad? Se deben tratar así, de esa manera, porque apenas empiezan. Y no esperamos que los que empiezan hagan las mismas cosas que los que ya tenemos mucho tiempo. Y por eso dice que él antes trató con ellos con ternura, como la nodriza cuida a su hijo. Entonces, así miramos ahorita a la hermana, ¿verdad? Que dice y así es, porque así se quieren los hijos y los nietos. En veces quieren, dice la gente que en veces quieren más a los nietos que los hijos. Pero no, es que en los hijos aprendieron, ¿verdad? Y en los nietos ya tienen más experiencia, como que se quieren más porque ya se les dio olvidado cómo era. Entonces se tratan con bastante ternura, ¿verdad? La conducta del apóstol Pablo y sus colaboradores en Tesalónica debe servir de guía para los que sirven a Cristo en todo. Entonces, todo esto nos sirve de guía para los que servimos a Cristo en todas. Esta carta que le envían a ellos, ahora la estamos leyendo nosotros, y luego dice aquí que nos debe seguir como guía para hacer lo que Pablo hizo. Como decíamos, no les puso una regañada, los exhortó, no era una regañada, era una amonestación. También quiere decir, ¿qué dijimos más? Una sesión y aconsejar y animar a que siguiera adelante en el camino del Señor. Y lo dice, siempre resalta que fueron fieles entre los santos en aquella comunidad. Debemos aprender que la ternura está relacionada con lo que somos. Alguien pudiera fingir ternura y sin ser tierno, pero Pablo dice que ellos fueron tiernos. Los que sirven al Señor deben someter el corazón al Espíritu Santo para que manifieste la ternura de Cristo en su ser. Entonces podrán ministrar a otros el afecto cariñoso propio de un ser, de un obrero aprobado. Cuando no hacemos nuestro trabajo por fuerza, sino usamos el amor como el vínculo perfecto, podemos esperar el fruto que el Señor añadirá a su obra. Entonces, es como un guía para nosotros estas lecturas. Y las lecturas que tuvimos en otros días, yo creo que nos sirvió, ¿verdad? Nos hablaba del amor, que debemos querer a los hermanos, que no somos cristianos nada más solos, sino que tenemos aquí sobre quién mostrar el amor, sobre los demás. Gloria al Señor. Esta es la lección que hemos tenido en esta hora. Sigamos orando, hermanos, no deje de orar. Somos muchos, nomás que ahorita somos pocos, pero al rato vienen mucha gente, ¿verdad? Y yo creo que más y más va a venir mucha más gente. Vamos a confesar eso y Dios nos va a ayudar. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para ser despedidos. Haga así. Yo te amo. Vamos a orar a Dios. No deje de orar en su casa, hermanos. Ore a Dios. Siga buscando al Señor. Y especialmente cuando les toque
dirigir o enseñar, ore a Dios para que Dios lo guíe y le enseñe más y más. Y cuando venimos aquí, pues vamos también a pedirle a Dios que no le toque dirigir ni nada, pero los que quieren entender más de la palabra del Señor, Dios nos va a dar más. Te adoramos, Señor, en esta hora y te damos muchas gracias, porque hoy, Señor, nos has ayudado, porque hoy hemos podido estar delante de ti y presentarnos en la iglesia, y tú nos has mirado, Padre Celestial, y has tenido en cuenta, Señor, esta reunión, y tú has mirado a los hermanos y las hermanas, los jóvenes, los niños, que han venido de todo corazón, Padre Celestial, y se presentan delante de ti. Tú los has mirado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Te pido que ayude a los hermanos que van lejos. Ve con ellos, Padre, porque el camino es largo y muchos peligros, pero tú cuidas y guardas los bajo el hueco de tu mano. El carro o el mueble donde vienen no les falle ni un instante, Señor. Ayúdales, Señor. Los que nos quedamos cerca, Señor, quédate con nosotros. Ayúdanos también, porque aunque sabemos el camino y esté cerca, y decimos no hay mucho trabajo, pero como quiera necesitamos tu ayuda, Señor. Señor, cuida a tu pueblo, a todos, los que van lejos y los que van cerca, los que nos quedamos aquí en el mismo pueblo también, a todos para celestial. Gracias, Señor. Ahora estamos para ser despedidos. Despídenos en paz por Cristo Jesús. Amén. El pueblo de Dios dice, Dios les bendiga. Se fue para arriba el barco. Grandes. Ay, mi hijo. ¿Dónde? ¿Qué pasó, Lupe? Nada.